Saludos, formas de vida. Me llamo Johan y les doy nuevamente la bienvenida a otro video más del ácido post-apocalíptico, la saga. Bueno, un gusto nuevamente estar esta semana otra vez aquí con ustedes, con toda la comunidad del ácido apocalíptico, post-apocalíptico y todos los que nos están observando este día. Bueno, el tema de hoy es un tema bastante complejo, complicado y ácido, como lo son la mayoría de los temas que topamos aquí en el ácido post-apocalíptico. Claro que sí, la política. ¿Por qué vamos a hablar de un tema que hasta cierto punto podría ser desagradable en ciertos ámbitos? Bueno, el día 5 de febrero del 2023, este próximo domingo 5 de febrero, mi país, el Ecuador, va a entrar en un proceso de elecciones. Se van a elegir entre las dignidades, pues, prefectos, alcaldes, consejeros y miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Bueno, es un tema pues que para mí en realidad es desagradable, como les dije al inicio, hasta cierto punto, porque pues es una representación de lo más bajo que ha caído la sociedad actual, no solo en mi país, en el Ecuador, sino en toda Sudamérica, y pues incluso también se ven muestras de esto en Norteamérica y Europa. ¿Por qué es tan desagradable esto para mí? Pues porque en verdad lo que nosotros podemos observar en lo que se llama y se conoce como política actualmente es pues lo más bajo de lo que puede llegar legalmente y de forma ilegal igual el ser humano. Vamos a poner unas pequeñas aclaraciones en esta cuestión. Primero, ¿qué es la política? El nombre, el término en sí, la palabra política, podríamos decir que se la empieza a utilizar basándose en una obra clásica del insigne Aristóteles, que pues era denominada política en el griego antiguo, que se podía entender como los asuntos de las ciudades. Ese era el tema que tenían los griegos y la visión en lo que ellos llamaban política, los asuntos de las ciudades. Bueno, no vamos a decir aquí que los griegos inventaron la política, claro que no, por supuesto que no. La política está íntimamente ligada al concepto de organización, no incluso de civilización, sino previo, mucho antes ya hablaríamos del concepto de organización, porque las sociedades antiguas, incluso ya desde el Neolítico, se venía observando fenómenos de estas características. Los grupos, las tribus se organizaban y trataban de pues establecer líderes que en estos casos podrían ser, en el Neolítico estamos hablando, del más fuerte, el cazador más fuerte, el más habilidoso o el más inteligente. ¿Por qué eran nombrados líderes de las tribus? Porque pues ellos, en su visión un poco más clara de hacia dónde consistía en llevar la sobrevivencia de la tribu, conseguían alimentos, conseguían protección y refugio. Entonces desde ahí, desde que la humanidad estaba en sus albores, desde que la inteligencia estaba apareciendo, pues vemos que nosotros como seres que necesitamos estar en grupos para garantizar nuestra sobrevivencia, también necesitamos establecer un orden, unas reglas, que ese era en el origen el objetivo de la llamada hoy en la actualidad política. Establecer jerarquías, establecer orden y obtener el orden del caos. Pero pues esa era la arcaica visión de la política, la organización de las sociedades, de las ciudades, de los conglomerados humanos, para tener reglas y tener orden, y también de esto obtener justicia, por supuesto.
es un tema muy árido, muy largo, pero este era el objetivo primordial en los inicios de la política. Con el paso del tiempo, lo que hemos ido observando de forma muy, muy lamentable en realidad, es que pues lo que ahora nosotros conocemos por política, podríamos decir incluso que es una cloaca. Es verdad, es una cloaca porque es el sitio, es un conglomerado de lo peor de los ejemplares humanos, que de aquí es de donde se va dando la corrupción y todo lo que conlleva esto, ¿no? Yo siempre he dicho, a veces he sido criticado, pero es una frase que yo siempre la he utilizado y pues creo que me acerco mucho a la realidad al decir que la política es un nido de ratas. Así claramente lo digo, la política es un nido de ratas, es una cloaca inmunda, porque pues en este sector de la política van a refugiarse los más descarados corruptos, los más descarados ladrones, que valiéndose del voto popular, valiéndose de la ingenuidad inclusive de los electores, se aprovechan de esto para pues simple y sencillamente llenar sus bolsillos de dinero, por encima del bienestar popular, por encima incluso de las esperanzas de quienes depositaron su confianza en ellos, proporcionándoles el voto para que ganen unas elecciones amañadas en la mayor parte de los casos, con fraudes electorales. Pues esto les importa muy poco a los candidatos, los besamanos, los abraza niños, abraza ancianos, abraza árboles. Entonces, pues toda esta ralea de malvivientes que se hacen llamar políticos, para mí, así de forma tan clara que quiero hablar hoy, el político es sinónimo de ladrón, así simple y sencillo. La política es un nido de ratas y es un sinónimo de ladrón, porque eso es lo que estamos viendo nosotros todos los días. Al menos yo puedo hablar de aquí, de mi país, del Ecuador. Las denuncias, los escándalos de corrupción, de sobreprecios, son pues simples y vulgares delincuentes que se llenan sus bolsillos ilegalmente y la justicia los ampara. Mi país salió de una época nefasta, de un gobierno del socialismo del siglo XXI. Claro, pues que dio origen a una camada de nuevos millonarios corruptos que están prófugos, están en Europa, están en otros países de aquí mismo del continente, y la justicia pues en verdad los apoya, los cubre y los cobija. Entonces pues yo digo, hago una pequeña reflexión a un ciudadano común, a un ciudadano de a pie, que pues tú cometes, ¿qué vamos a ponerte una similitud? Una infracción de tránsito, excediste los límites de velocidad con tu vehículo, pues incluso las multas son estúpidamente exageradas y te puede llevar a la cárcel. O sea, es desmedido, no hay un punto de comparación. Por exceder un límite de velocidad, puedes caer preso y debes pagar unas exorbitantes multas. Y esta gente que se ha llevado el dinero por millones de dólares, aquí en mi país, en el Ecuador, la moneda de curso legal es el dólar. Y esta gente pues se ha cargado los dólares ilegalmente y no ha pasado nada. La gente está disfrutando de su robo en Europa, en Norteamérica, donde sea que están viviendo, disfrutando de esos millones mal habidos y no pasa nada, y no sucede nada. La justicia los protege. Las autoridades, que son quienes deberían estar al tanto de esto, pues son sus compinches, son sus compadres que les cuidan las espaldas y cuidan de su fortuna. O sea, esto yo no sé hasta dónde nos va a llevar. Lamentablemente, sí, Sudamérica es Latinoamérica más bien, no solo Sudamérica, sino Latinoamérica, está hundida
en la corrupción. Los índices de corrupción de nuestros países latinos son altísimos, son entre los más elevados del planeta junto con los del África. Entonces, pues esto es una sinvergüencería que nos llena, y a mí personalmente me llena de indignación, porque no puedo creer que si tú quieres poner un negocio, quieres emprender, todo es trabas, todo es complicaciones burocráticas, que necesitas infinidad de permisos, que necesitas infinidad de impuestos. La mayoría de las veces el emprendedor va a la ruina por querer llevar las cosas adecuadamente. Pero esta gente, nuestros líderes de la sociedad, nuestros políticos, hacen lo que les da la gana, se van por encima de las personas, de las instituciones y de las leyes, y no pasa nada. Y aquí no sucede nada. Pues esto sí, en verdad, a mí me indigna. Y no debería ser solo a mí, debería ser a la población en general, a todo mi país. Estos politiqueros hacen uso de recursos públicos, de dineros públicos, para pues aumentar sus patrimonios, sus gigantescas mansiones en los sitios más de la capital. Alguien que no tenía un patrimonio más allá de unos $50,000, del momento que pasan a ser autoridades, pues llegan a tener propiedades de cerca de $500,000 y no pasa nada, y aquí no sucede nada. También entre las dignidades que vamos a elegir este domingo 5 de febrero del 2023, pues están los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Se llenan la boca con estas dignidades que les otorga el mismo pueblo. Y yo me pregunto si entre las funciones de este dichoso Consejo de Participación Ciudadana está el control de la transparencia, el nombrar legisladores, no, más bien estoy equivocado, no nombrar legisladores, sino juristas, contralor de la nación. ¿Esta gente están capacitadas o son otros más de los simples compinches de estos ladrones de cuello blanco, como es una frase comúnmente conocida? Esto pues en verdad es lo que a mí me lleva a la indignación. Miro las campañas políticas, las personas, los personajes que están de candidatos, que son quienes nos van a representar, quienes van a cuidar de nuestros intereses del ciudadano común. Pues es gente que no vale pero ni el mínimo esfuerzo, no valen la pena. Y no hay opciones, estamos obligados a votar por los mismos ladrones y los mismos corruptos de siempre. Porque no hay más, no hay por quién más votar. Si tú anulas tu voto, o peor aún, lo dejas en blanco, estás apoyando al corrupto que tiene mayor cantidad de aceptación. Se supone que uno de los pilares de la democracia es la alternancia, pero esta gente es vitalicia. En un periodo es alcalde, en otro periodo es prefecto, en otro periodo pasa a ser asambleísta. Pues y están dando las vueltas, están enquistados en las funciones públicas y nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Y lo peor, nuevamente les indico, estamos obligados a dar nuestro voto, a depositar nuestra confianza en los más sátrapas y corruptos representantes de nuestra sociedad. Entonces, pues no debería ser obligatorio. Y yo estoy seguro que si las elecciones aquí en mi país, en el Ecuador, son obligatorias, si tú no te presentas a votar, debes pagar una multa, te dan un documento que te habilita para hasta incluso la más mínima transacción bancaria. Si no has ido a votar, pues te metes en una cantidad de líos. Estamos obligados a elegir a los ladrones de turno que se van a llenar sus bolsillos en este nuevo periodo. Y es así, yo no creo que haya nadie que no pueda decir pues que tal o cual político robó, se llevó el dinero, no hicieron absolutamente, en este caso no hicieron absolutamente nada,
por las ciudades, porque vamos a elegir alcaldes, vemos cómo el presupuesto se gasta alegremente en cosas superfluas, solamente por el afán de llevarse su pequeño porcentaje del presupuesto, obviamente. Entonces esta nueva camada, esta ralea de millonarios productos de la política, estamos nosotros obligados a compartir nuestro aire incluso con esta gente. Y pues yo veo los afanes de querer sobresalir, veo las campañas ridículas y absurdas en su mayoría, con unos ofrecimientos totalmente irrisorios, de ilusos. Seríamos muy incrédulos, muy incautos de dejarnos convencer por estos personajes. Pero estamos ya acostumbrados, siempre es lo mismo. Cada 4 años viene un nuevo títere de presidente, su cohorte de ladrones. En alguna parte escuchaba que esto debería llamarse pues las 1001 noches, porque aquí están Ali Baba y los 40 ladrones. Todos estos salvadores, estos mesías que van a rescatar a la patria, todas estas manos limpias y corazones ardientes, toda esta tarea de delincuentes de los socialistas del siglo XXI que están depredando completamente con nuestra querida Latinoamérica, la están llevando a la ruina, a la bancarrota. Y vemos pues cómo prolifera este cáncer cada vez más en los gobiernos de turno. Todos ahora son populistas y son socialistas. Pues vamos a ver, entre los millonarios, entre las listas de millonarios están los socialistas, ¿no? Que son los que pregonan la equidad en la distribución de la riqueza en los pueblos y en los países. Entonces, qué lamentable es que yo me vea obligado este próximo domingo a dar mi voto por el más vil de todos, que es por el dinero y los dineros públicos. Esta es mi forma de pensar, es una pequeña reflexión. Cómo han cambiado los tiempos desde el gran Aristóteles hasta la actualidad, que estamos rodeados de un nido de ratas, que es la política. Espero que ojalá no haya repercusiones y no haya represalias, porque incluso esta gente es la más digna, la más ofendida. ¿Cómo los van a llamar ladrones? No, tú no puedes decir esto, porque son los padres de la patria, son los representantes de los pueblos, son los que dan voz y voto a los más olvidados de nuestra sociedad. Esto pues es de lo que se llenan esos sucios hocicos y escupen sus mentiras al común de la gente, y estamos obligados a votar por ellos. Qué lamentable en verdad es cómo se manejan las cosas. Lo más sucio de nuestra sociedad es la política. He destilado un poco de veneno en este programa. Pero es mi criterio y es la forma de pensar que yo tengo, y me parece que muchos estarán de acuerdo y pensarán lo mismo. Vamos a ver qué sucede, vamos a ver quién es el padre de las ciudades, de los alcaldes que ganen en este domingo, pues, y van a representar a todas nuestras queridas ciudades de mi país, del Ecuador. No se olviden, amigos, que el próximo martes nos veremos nuevamente a las 6 de la tarde en otro programa más. Ojalá sea algo más agradable, algo más constructivo incluso. Si pues les gustó esto, por favor suscríbanse al canal, dejen un me gusta, comenten y compartan, y chequen en la descripción del video el enlace a la página web de mi libro de Tenebris. Estamos muy pronto ya de sacarlo a la venta, pues, y hablemos de algo más agradable en unos próximos programas. Espero que todos estén bien, que estén saludables, cuídense mucho y reflexionen para su voto,
y nos veremos, mis formas de vida, en un nuevo programa. Adiós.